Hola, amigas, amigos, saludos. El profesor Arturo Navarro, profesor investigador y docente en el ITESO de Guadalajara, México, está haciendo un trabajo para el cual nos pide a profesores, académicos y también sacerdotes y pastores de las comunidades que respondamos a la pregunta sobre la interpretación que se hace de la intervención o no de Dios en la pandemia. Muchas personas, piden a Dios, sea cual sea la concepción que tengan de Él, que les ayude a superar la crisis. Otros solicitan que intervenga positivamente para remediarla. Me dirijo a ustedes, dice, en su carácter de creyentes, para pedirles que me compartan cómo ven esta situación. ¿Es posible esperar que Dios solucione el problema de la pandemia? ¿Por qué no hay señales que apunten a que Dios lo esté solucionando o lo vaya a solucionar? Quiero sumarme a este esfuerzo que está haciendo el profesor Arturo Navarro, respondiendo a la pregunta con un poco de reflexión. Y aunque soy creyente, quisiera reconducirla a un terreno llano y laico, como cualquier persona se podría hoy preguntar. Y veo entonces que la pregunta sobre si se puede pedir a Dios o no que intervenga, etc., en definitiva se reduce a si existe un ser divino de quien podamos esperar que intervenga para solucionar la pandemia. Esa es la pregunta. Pues yo creo que esta pregunta no es tan religiosa como parece, sino que es más bien cosmológica y ontológica. No es una pregunta tampoco sobre Dios, aunque lo tiene en primer término, pero la pregunta es más bien sobre la realidad, esta que estoy haciendo, que es la pregunta original reconducida a un terreno llano y laico, ¿verdad? Es la pregunta de si existe un ser tal al que podamos pedirle eso. Entonces es una pregunta, digo, cosmológica, ontológica, es decir, una pregunta sobre la realidad. En esta realidad, en este cosmos, en este mundo, llamémoslo como queramos, aquí, en este cosmos que alcanzamos a ver, ¿existe alguien que desde fuera de nuestro mundo, que está contaminado por la COVID, pueda intervenir? O intervenir por segunda vez, porque a lo mejor ya fue él el que envió la pandemia o con su consentimiento apareció. ¿Existe alguien así? Eso forma parte de la realidad. Es una pregunta, digo, pues, cosmológica y ontológica. Sobre alguien, un ser externo, supremo, que puede intervenir y erradicar la pandemia nada menos que milagrosamente. Se refiere a eso, ¿no? Que intervenga él. Eso es un milagro. Pues bien, frente a lo que han sido las visiones teístas, creenciales, tradicionales, religiosas y además milenarias, 7.000 años, frente a esas tradiciones que veían ahí un teos interventor, omnipotente, milagrero, más que milagroso, frente a eso está una cosmovisión que no es la única ni la mayoritaria, pero sí es, yo diría, la más actual. Actual en el sentido de que acepta la ciencia moderna y acepta la modernidad, porque las otras no aceptan la ciencia radicalmente ni entran en la modernidad. Entonces, esta nueva visión, esta nueva cosmovisión, cosmoontología, afirma la imposibilidad de tal intervención externa. El nuevo relato cosmológico científico y la ciencia no aceptan esa creencia en un teos, en un Dios externo, interventor, que puede hacer y que hace, sobre todo si se lo pedimos, milagros fuera de la posibilidad humana. Hay muchos cristianos que ya están superando la visión teísta tradicional, esa que nos acompaña ya por 7.000 años, y consecuentemente consideran una creencia mitológica, obsoleta e inaceptable en la actualidad, esperar que Dios solucione el problema de la pandemia con una intervención divina, superior, externa, sobrenatural, fuera de las leyes de la naturaleza, milagrosa. La mayor parte de los cristianos, sin embargo, todavía no ha salido de la mentalidad religiosa teísta tradicional
meramente creencial, es una creencia, como en los milenios anteriores, como en la Edad Media, edad media que de hecho podemos decir que ha llegado hasta nuestros días. Nosotros la hemos vivido, los mayores hemos nacido en ella, en una visión que era la de la Edad Media, antes de la aceptación de la modernidad parcial con el Concilio Vaticano II entre los católicos y experiencias similares en el mundo protestante. Entonces, esa creencia empezó a quebrarse con la aparición de la ciencia moderna y con la aparición de la modernidad. Pero los cristianos, dentro de esa corriente mayoritaria, conservadora y atrasada en este sentido, para ellos la solución de la pandemia está fundamentalmente en manos de Dios. Él sería quien en definitiva la ha enviado, o quien dio su consentimiento para que surgiera, porque nada de lo que ocurre en este mundo ocurre sin su voluntad activa o permisiva. Y Él la puede hacer desaparecer, inclusive instantáneamente, por su propia y mera voluntad. Aunque es posible que también espere, no lo haga sin más, sino que espere previamente que la humanidad le dirija sus ruegos, los creyentes, sus oraciones o eventualmente sus sacrificios personales o cultos comunitarios, un poco como a cambio te doy para que nos des esta superación de la pandemia. El problema no es pues de fe, sino teórico o ideológico, ¿no? Es decir, paradigmático. ¿Qué paradigma tenemos ahí? Si se considera o no plausible o realista que exista ese ser externo responsable absoluto de la realidad, a quien podemos acudir pidiéndole su auxilio. No es si tienes fe o no, sino si crees que eso es posible y si lo crees posible, lo crees real. Podría esperarse que la cultura científica de los cristianos, sobre todo de sus pastores, decantara su posición mayoritaria hacia una fe madura, actualizada, compatible con la visión moderna y científica, pero sigue siendo mayoritaria la cantidad de cristianos que permanecen en la visión teísta dura, que, como nuestros ancestros, siguen creyendo en un ente espiritual, supremo, externo, separado, Señor, Kyrios, creador, sostenedor, omnipotente de la realidad. Incluso creyentes e iglesias que se autoperciben a sí mismos como actualizadas y de hoy, siguen invocando a Dios para que alivie y aleje la pandemia. No son conscientes de la contradicción entre considerarse iglesias sintonizadas con la ciencia actual y funcionar a la vez con creencias, con pensamiento tradicional, mítico o mitológico. Fe o ciencia, creencias, conocimiento científico. Es el binomio que encierra en definitiva las dos únicas opciones que podemos escoger. La espiritualidad, la religiosidad, necesita todavía actualizarse, crecer, madurar, ponerse a la altura de los tiempos modernos y posmodernos de la sociedad del conocimiento, desprenderse de creencias míticas, de verdades introducidas creencialmente en la religión, reelaborar su patrimonio simbólico dentro de las categorías de la ciencia actual. El atraso que mayoritariamente arrastra todavía la religión, la institución y sus responsables y animadores populares, perpetuando el pensamiento mágico, dualista, desresponsabilizado en favor de una voluntad divina, redunda en atraso de la humanidad, atraso de las comunidades humanas. Cada vez que se reza públicamente pidiendo a Dios que alivie o haga desaparecer instantáneamente o lentamente la pandemia o cualquier otra cosa semejante, o cada vez que se catequiza al pueblo incurriendo en este supuesto, se inocula y se perpetúa ideas nocivas, desactivadoras de la responsabilidad humana, fomentan la visión dualista de un mundo paralelo a la realidad ahí sobrenatural superior
en un mitológico segundo piso que redunda en un desempoderamiento y una incapacitación del ser humano para afrontar los retos actuales de la evolución de la comunidad de la vida en este planeta. Más que un problema religioso, es pues un problema de cultura, de educación, de salud pública y también una responsabilidad de las instituciones religiosas, que han sido las que han dado esa educación a nuestro pueblo desde hace ya miles de años. Es la hora de dar el cambio porque estamos en un tiempo axial. Ahí va mi respuesta. Saludos.